Abordaremos en este video bases para realizar un análisis y fundamentación en educación matemática. Esto es una breve síntesis del capítulo 1 de perspectivas metodológicas en la enseñanza y en la investigación en educación matemática, cuya referencia completa ustedes la tienen al final de esta pantalla. Bueno, comencemos. Sabemos que en nuestra vida cotidiana es común tener que analizar distintas cosas o situaciones para tomar una decisión. Por ejemplo, analizamos si nos conviene ir de vacaciones a un hotel o alquilar una casa, analizamos si nos conviene comprar comida hecha o cocinar, analizamos si en las próximas elecciones votaremos a un determinado partido político u otro, analizamos buenas y malas jugadas en el fútbol. Las discusiones sobre estos aspectos podrían ser interminables, al punto de no ponernos de acuerdo, y sería totalmente admisible que la opinión, los gustos y diversos matices impregnen nuestros argumentos, ¿verdad? En cambio, en nuestra vida académica, analizamos la pertinencia de ciertas tareas para una clase de matemática, qué tan buena resultó una clase que presenciamos o que nosotros hemos dado, elegimos el libro que usaremos para una planificación, analizamos cómo resultó una planificación anual, entre muchas otras actividades que hacemos en nuestra tarea diaria como profesores. En estos casos, a diferencia de lo que ocurre en la vida cotidiana, no sería adecuado que nos rigiéramos por nuestras opiniones, gustos o imprecisiones. Entonces la pregunta que surge es, ¿qué significa en este contexto académico analizar? ¿Qué características necesariamente debería tener un análisis para ser adecuado? O sea, ¿cómo se realiza cualquiera de los análisis que mencionamos recién a modo de ejemplos? ¿Y sería válido que distintos análisis expresen distintas posiciones? Esto que presentamos aquí es bien general. No solo sirve para analizar consignas, secuencias, tareas, sino también textos escolares, programas de materias, registros de clases, y será una herramienta clave para trabajar en investigación educativa para quienes ya están o deseen hacerlo. Por otro lado, también a menudo se nos pide fundamentar nuestras opiniones, o si hacemos una propuesta de cambio para una materia, por ejemplo, nos exigen fundamentarla. O si elegimos un libro de texto para nuestro curso, nos preguntan ¿por qué ese texto y no otro? En este otro caso, las propuestas tampoco podrían ser discutidas desde el sentido común, pues no tendrían ningún sustento y serían fácilmente rebatibles. Como veremos, la estructura de la fundamentación será similar a la de un análisis, con algunos matices que se los vamos a mencionar a continuación. Bueno, comenzamos introduciendo algunas precisiones para saber cómo se realiza un análisis de algún documento en el ámbito académico. Vamos a mostrarles un ejemplo sencillo y presentamos diferencias con la fundamentación. Entonces, cuando nos preguntamos qué significa realizar un análisis de un documento, para comenzar tenemos que contar con los elementos que uno podría decir fundamentales para empezar a hacer este análisis, nuestros ingredientes. Por un lado vamos a tener documentos, y estos documentos pueden ser diferentes. Por ejemplo, una consigna, una tarea, un listado de tareas, una planificación, un programa de una materia, una filmación de una clase, un registro escrito de una clase, un libro de texto, ya sea de autoría propia o ajena, que estén disponibles en papel, audio, video, extraídas de internet u otras fuentes. Y por otro lado vamos a tener nociones teóricas y artículos que hablen sobre esto. O sea, para nosotros las nociones serán elementos teóricos de educación matemática, aunque también podrían ser de didáctica general, teoría del aprendizaje, y por estas razones que la estructura que aquí presentamos es aplicable a otros ámbitos académicos, por ejemplo de las ciencias sociales. Bueno, como intentamos expresar en la introducción, la primera cuestión importante que debemos advertir es que si uno da una opinión sobre un documento, estaría haciéndolo desde el sentido común, sin teoría que lo avale, y eso en el ámbito académico no puede ocurrir, no tendría valor y podría ser fácilmente rebatible. Para realizar un análisis debemos contar con elementos teóricos sobre los cuales basarnos. La idea es poder pensar qué es lo que la teoría seleccionada nos permitirá decir sobre ese documento. Centralmente, lo que habrá que lograr es identificar algún rasgo que se quiera resaltar o describir, intentar explicar. Esto se expresa de algún modo en una afirmación personal, nuestro juicio, por ejemplo, para decir algo. Quien analiza deberá vincular este juicio con la teoría. Es decir, la teoría nos brinda herramientas para mirar el documento. Entonces, lo que hayamos visto en él, qué manifestaciones de nuestra afirmación, deberá poder vincularse con algún texto teórico. Esto habrá que redactarlo teniendo así un vínculo con la teoría.
Finalmente, debemos explicitar en qué parte del documento se encuentra aquello que nos interesa resaltar y vincular con la teoría. De este modo, le agregamos a la afirmación personal y al vínculo con la teoría evidencias extraídas del documento. Estos tres elementos son la base de un análisis en el ámbito académico. Por supuesto que cada uno tendrá su estilo de redacción y de organización. Se puede comenzar a redactar expresando la afirmación, luego mostrar evidencias y por último vincular con teoría o comenzar relatando lo que se ha visto, que serían las evidencias, para luego relacionar esto con teoría y terminar dando una afirmación, entre otras opciones. La riqueza de un buen análisis se centra en la afirmación personal, en cómo se articula con la teoría y en la contundencia de las evidencias. Es importante notar que la teoría con la que se decide hacer el análisis es la que guía qué mirar del documento y es la que pone las palabras claves para que se exprese la afirmación. Hay otras dos cuestiones que debemos tener en cuenta y que atraviesan cualquier análisis, que son la coherencia y la relevancia. La coherencia debería darse entre las partes del análisis. Si la afirmación personal se refiere a un cierto asunto, la teoría debería versar sobre ese asunto y no algo cercano, y las evidencias deberían permitir sostener la afirmación. Cualquiera de estos lazos que fallen desmoronan el análisis. La relevancia se refiere a que en nuestra afirmación señalemos un aspecto que puede ser sostenido con varias evidencias. Si de manera aislada observamos un detalle mínimo y sobre él construimos el análisis, realzándolo y enfatizándolo, resultará que pusimos la mirada en algo no relevante y el análisis no sería adecuado, aun cuando la afirmación personal, vínculo con la teoría y las evidencias parecieran estar coherentes. Ahora, ¿qué significa fundamentar una propuesta? Una fundamentación tiene la intención de poner de manifiesto lo valioso de una producción propia. Comenzamos mencionando que las pautas con las que se debe realizar una fundamentación son las mismas que las de un análisis. Sin embargo, hay dos cuestiones implícitas que resaltamos aquí. Aquello que se fundamenta, sea una consigna, una secuencia, un programa o lo que sea, tiene que ser una producción propia. Y el tipo de afirmación personal que debe estar presente, junto con los demás elementos del análisis, debe expresar alguna cualidad favorable de aquello que estamos queriendo fundamentar. Una fundamentación se hace cuando uno quiere mostrar a otro y defender alguna propuesta personal. Si al iniciar una fundamentación encontramos que hay cuestiones que no podemos defender, tenemos que mejorar eso antes de presentar nuestra propuesta. Notemos que esto es una herramienta valiosa para evaluar y mejorar nuestras propias producciones. Ahora, la palabra fundamentación la hemos escuchado en otros contextos. Muchas veces tenemos una planificación y decimos, bueno, ¿con qué iniciamos? Con una fundamentación. Pero cuando inicia con una fundamentación, una planificación, solamente es una declaratoria del posicionamiento teórico. Solo menciona, me voy a posicionar desde esta teoría o concibo a la matemática desde tal forma. No es este el sentido que le estamos dando en esta exposición. Nuestro sentido está buscar evidencias del posicionamiento teórico y por eso las fundamentaciones las queremos en los trabajos académicos al final del mismo. Después de haber presentado, por ejemplo, toda una secuencia didáctica, uno al final encuentra evidencias de toda esa secuencia didáctica, va a vincularlo con la teoría y va a emitir un juicio de valor. ¿Queda más o menos claro? Bueno, miremos un ejemplo de análisis sencillo como para tenerlo presente que podríamos estar mirando, por ejemplo, una clase. Miremos en este caso. Acá menciona, estamos colocando cuestiones en color, no porque así estaban en el original de un estudiante, sino como para resaltar la información. Acá está diciendo que en el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, del año 2011, en la página 92, se establece que el docente interviene sin decir cómo resolver ni diciendo es así, sino dando oportunidades para que comprendan el problema y reflexionen sobre lo que les demanda. Alentará la reflexión, la verbalización, la revisión y la confrontación de ideas. Eso es una cita textual. Este modo de proceder del docente ahora comienza, si ustedes empiezan a mirar, esto comienza a ser un juicio de valor. Este modo de proceder del docente puede verse reflejado a lo largo de toda la clase. El siguiente episodio es un ejemplo de ese accionar donde se hacen preguntas que promueven la verbalización del estudiante sin marcar el camino a seguir.
y aparece un grupo de evidencias. Solo colocamos un extracto y cuando uno empieza a mirar, lo hemos marcado en color rojo porque el juicio de valor está apuntando al tipo de preguntas que está haciendo el docente hacia los estudiantes y cuando uno empieza a mirarlas, miremos, la primera, ¿cuál es el fundamento de tu conjetura? Le está haciendo una pregunta al estudiante para que verbalice. La segunda pregunta, ¿qué análisis hiciste de estas expresiones? La otra, ¿y qué relación tiene tu conjetura con la primera expresión? La siguiente, ¿qué podemos concluir entonces? Y así un grupo de preguntas. Entonces es una clara evidencia del juicio de valor que estaba vinculado con la teoría. Hacemos un análisis de esto, entonces hay una teoría adecuada, algo que no es menor, está bien citado, puesto que en educación matemática nos regimos por normas APA para hacer citas o parafraseos. Por otro lado, hay un juicio de valor que es pertinente y está relacionado con la teoría. También hay evidencias afines al juicio de valor y la teoría. Por lo tanto, existe toda una coherencia y entonces el análisis es adecuado. ¿Queda más o menos claro cómo estar haciendo un análisis en un ámbito académico? Ese es el modo en que nos vamos a mover de ahora en más cada vez que nosotros querramos hacer un análisis y en el caso de ser algo propio vamos a estar haciendo una fundamentación. Ahora, ¿cómo empezamos? Es la gran duda porque a veces uno dice, yo no estoy a lo mejor en el ámbito académico, en el ámbito de educación matemática, como para saber cómo empiezo a hacer un análisis o una fundamentación. Uno lo que puede hacer al principio es hacer una descripción. Es el modo más fácil que tenemos. Pero ¿cómo empiezo a describir? No puedo empezar a describir desde lo que me parece porque si no estaríamos haciendo una charla de café, solo contando opiniones. Debo vincularlo con la teoría y la teoría es la que me está diciendo qué cosas deberíamos estar viendo o describiendo. ¿Se entiende el orden, no? O sea, voy a estar mirando la teoría, cuando yo me pegue a la teoría, empiezo a mirar mis palabras claves, la teoría me está diciendo qué es lo que debo estar mirando. Porque si lo hiciera en el orden inverso, puedo estar cometiendo errores. Voy a estar dando un juicio de valor que no le voy a encontrar un vínculo con la teoría y mucho menos las evidencias. Y si lo hago, esto va a perder coherencia. Bueno, hasta aquí llegamos. Muchas gracias.